Bueno, y vamos a dar paso a la última interviniente, que es mi compañera María. Ay, perdón, no voy a decir tu nombre, ¿eh? Todo el día contigo no voy a decir tu nombre. Carmen Mejía Paneque, que es antropóloga, matrona del Hospital Macarena ahora, y es la vocal de matronas de la Asociación Andaluza de Matronas aquí en Sevilla. Ella va a hablar de un tema, como padres y madres vivimos con bastante preocupación lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con el aumento de las infecciones de transmisión sexual. No conseguimos mejorar los embarazos no deseados y además el tema tan problemático y que afortunadamente se visualiza, pero que no conseguimos disminuir sus tasas de violencia de género, y que nos hace replantearnos qué estamos haciendo mal durante la educación afectivo-sexual o si no estamos haciendo una educación afectivo-sexual adecuada, ¿no? Entonces ella habla en relación a este aspecto, una charla que se llama ¿Es necesario hacer educación afectivo-sexual con nuestros hijos? Venga, adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los ponentes, que la verdad que yo soy la última y tengo mucha presión porque el nivel ha sido muy alto de todos. Así que, bueno, espero no bajar ese nivel con esta charla, ¿no? Entonces, bueno, lo que me trae hoy aquí a hablar a todos los presentes, a los que estáis online, es responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es necesario hacer educación afectivo-sexual a nuestros hijos? Pues mire, yo no sé vosotros, pero yo, hasta donde sé, a mí me trajo pues una cigüeña, creo que de París. Mi hermano, pues creo que fue una abejita que iba por ahí, por el campo. Y mi hermana, yo creo que es la adoptada, porque es que es la que menos se parece a nosotros dos. Entonces, yo parto de ahí. Ese es mi punto de partida para poder hablar de educación afectivo-sexual. Porque qué difícil es hablar de esto con los hijos, ¿no? ¿Verdad? Es muy difícil. Sobre todo partiendo de esa base que yo creo que es la que tenemos la gran mayoría. Y cuando algo nos resulta difícil, pues lo evitamos. Intentamos evitarlo, postergarlo. Ya llegará el momento, ya me pondré yo mentalmente a qué edad considero que es adecuado hablarle y lo voy retrasando. Pero es que ya nos decía el gran Quino, ¿no?, en esta viñeta de Mafalda, ¿no?, que de cualquier manera, a cualquier edad, esa información de repente les va a llegar y la pregunta, por supuesto, les va a surgir. Entonces nosotros vamos postergando esta información y de repente nos levantamos un día por la mañana y continuamente todas estas son noticias del 2021-2022, menores que violan a otras menores, aumento de las agresiones sexuales un 34% o el incremento tan enorme que estamos teniendo de las infecciones de transmisión sexual. Y entonces como padres esto nos preocupa, porque si estamos en una sociedad donde cada vez más información, donde además apostamos continuamente por la igualdad con campañas, ¿no?, a nivel nacional, autonómico, de igualdad, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando si ahora, donde más información y donde menos agresiones y más igualdad debería haber, no la hay? Pues bueno, lo que nos está pasando hoy día es que el entorno digital está cada vez más presente en nuestras vidas. No entendemos ya las relaciones sociales sin el entorno digital. Y eso ocurre también en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes van a construir su propia identidad y van a tomar también conciencia de la sexualidad a través de este entorno digital. Por lo tanto, ellos van a empezar a aprender a través del entorno digital, como comento. Y esto supone algo que muchos padres no queremos oír. Y supone que los niños a edades muy tempranas van a consumir pornografía. Porque no sé si lo saben ustedes, pero el regalo estrella de la mayoría de las comuniones o de los niños de 10, 11 años es el móvil. Y con eso le estamos dando una herramienta muy útil, muy buena, muy necesaria, pero que tienen que aprender a manejar. Y les regalamos el móvil, pero nos negamos de esta realidad. Y esto que yo estoy comentando ahora mismo no lo digo yo, sino lo dice un informe que hace Save the Children en España, porque a veces pensamos que eso ocurre en otras realidades, en otros países, en otros contextos. Bueno, pues Save the Children hace un informe en España a 1.680 estudiantes entre 13 y 17 años en todo el territorio nacional. Y nos dice que el 62% de estas personas participantes ven pornografía por primera vez a los 12 años. No estamos hablando de unas edades muy disparatadas. La primera vez a los 12 años. Y la principal vía de acceso es el contacto entre iguales, es decir, con los compañeros de clase, con los grupos de amigos. Y posteriormente será mediante búsqueda activa. Es decir, no nos engañemos diciendo, yo no le voy a regalar el móvil a mi niño hasta que no tenga 18 años. A lo mejor tú no, pero otros sí. Y este informe nos está diciendo eso. Es decir, la información le llega, queramos o no queramos.
En términos generales, el consumo se va a producir en la intimidad, a través del teléfono móvil, pero la mayoría va a ser contenido gratuito online. Y este contenido gratuito online se va a basar mayoritariamente en conductas sexuales violentas y de desigualdad. Como decía Catalina Perazzo, la directora de Políticas de la Infancia y Sensibilidad de Save the Children España, el peligro no es que vean pornografía, sino que su deseo sexual se está construyendo sobre unos cimientos que son irreales, violentos y desiguales, que son propios de la ficción. Por lo tanto, hace unos años, yo no sé si os acordáis, de una campaña que lanzó el Ministerio. Yo me acuerdo que yo iba conduciendo, venía de dar una clase, y de repente veías de lejos estas vallas publicitarias. Esto es de 2017, había un consumo de alcohol brutal entre la población adolescente y una negación tremenda de los padres de que sus hijos bebiesen. El Ministerio de Sanidad lanzó esta campaña. Tú de lejos lo que veías era eso amarillo, tu hijo bebe. Y luego en pequeñito ponía, pero tranquilo, tu hijo seguro que no bebe, ¿verdad? Es que eso es lo que nos creemos todos los padres. Mi hijo no bebe, mi hijo no consume pornografía, mi hijo lo hace todo bien, porque es que es lo que nos tenemos que creer, ¿vale? A mí me encantaría que el Gobierno hiciese algún tipo de campaña de estas cuando estamos viendo que el consumo de la pornografía es tan brutal y que desgraciadamente están aprendiendo la sexualidad a través de conductas que son violentas, desiguales y que sobre todo se basan en la sumisión de la mujer, en vez de aprender lo que es el respeto, la confianza y el consentimiento. Por lo tanto, llegados a este punto de inflexión que hemos dicho, vale, la información le va a llegar a los padres, o sea, le va a llegar a los niños, vale, sé que esa información, por mucho que yo quiera meter a mi hijo en una burbujita de cristal, va a haber alguien que la va a romper y va a llegar y no va a ser la mejor información. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como padres, ¿no? Porque nuestro panicómetro ahí absolutamente sube. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es esto de la educación afectivo-sexual? Bueno, pues la educación afectivo-sexual es aquello que nos da las herramientas necesarias para enseñar, ojo, a los niños y a las niñas a conocerse y a respetarse. O sea, alejémonos de la visión que tenemos nosotros los adultos. La educación afectivo-sexual lo que enseña a un niño y a una niña es a conocerse y a respetarse, tanto a sí mismo como a lo que los rodean, a tener autonomía, a gestionar sus cuerpos y emociones. Se tiene que adaptar a cada edad y cada etapa educativa. No se habla igual a un niño de 4 años con un niño de 8 con uno de 16. Se les tiene que ayudar a entender de la forma más progresiva y profunda qué es la igualdad de género, qué es el respeto mutuo, qué es el consentimiento libre, qué es su sexualidad, así también como sus propias necesidades propias e individuales. Todo esto es educación afectivo-sexual. Porque tenemos que tener claro como padres una serie de cosas. Lo primero, somos seres sexuados desde que nacemos. Es decir, esto no se trata de cuando mi hijo tenga 14 años yo diga, ahora te voy a hablar de sexo, porque el sexo llega de repente. No, somos seres sexuados desde que nacemos. Con lo cual, desde el primer momento tenemos que estar dando educación afectivo-sexual. Y ahora explicaré cómo, porque algunos padres detrás de la pantalla o madres dirán, ¿esto cómo? ¿A mi hijo de 4 años? Para poner ejemplo. Por otro lado, los niños tienen curiosidad por el mundo que les rodea y se llenan de preguntas. Igual que te preguntan, mamá, ¿cómo funciona un coche? Te van a preguntar, mamá, ¿cómo ha llegado el bebé a la barriga de esa mujer que está embarazada? ¿Cómo se hace ese bebé? Porque es que tienen curiosidad. Otro axioma muy importante es que si tú no se lo explicas, otro se lo va a explicar. O sea, el no dar información no significa que no les vaya a llegar. Si tú no se lo explicas, otro se lo va a explicar. Y para mí la más importante de todas es que incluso si no hablamos, estamos hablando. Si nuestro hijo nos hace una pregunta y nosotros no le respondemos o le decimos de eso no se habla, con el gesto, con el tono, con la conducta que nos genera el nerviosismo, le estamos transmitiendo una información. La información que le estamos transmitiendo es el sexo es malo, el sexo lo tenemos que evitar a toda costa, mamá y papá no hablamos de esto. Y hasta donde yo sé, lo que realmente es malo es que un niño o niña no se sienta a gusto en su propio cuerpo, que un niño o niña, y estamos hablando ya de adolescente, haga conductas que no le gusta hacer y sobre todo que no tengan la confianza para que nosotros como padres nos puedan decir que están viviendo una situación incómoda. Eso es realmente lo malo. No decirle a un niño que lo que tiene es pene o vagina o vulva cuando le estamos, por ejemplo, enseñando a nombrar las partes del cuerpo. Ya digo que la educación afectivo-sexual se adapta a cada edad. Porque las preguntitas llegan. Yo os aconsejo a todos, luego diré algunas herramientas,
yo aconsejo todo este libro de Mamen Jiménez, yo te lo explico, que es esencial. Y las preguntitas llegan en el momento más inesperado y donde menos te lo esperas. Y nosotros como padres tenemos que ser conscientes de que esto forma parte de su educación. Igual que forma parte de su educación enseñarles cómo deben de comer en la mesa, cómo deben de limpiarse la boca o cómo deben de no abrir a desconocidos, ¿no?, cuando llaman a la puerta. Entonces, la educación sexual debemos de meterla y sentarla dentro de nuestros platones. Pero como digo, partimos de unas premisas difíciles y tenemos que cambiarlas. Por lo tanto, algunos puntos clave que todos los padres o madres tenemos que tener muy claro, porque cuando algo nos da miedo lo vamos a evitar. Entonces, tenemos que tener muy claro, antes de contarle nada, averigua qué sabe. Si tu hijo de 7 años de repente vas andando por la calle, porque eso lo hacen en el momento más inesperado, no penséis que va a ser cuando estáis tranquilos, relajados en el sofá y con la mente clara, sino que el día que estáis muy estresados corriendo por la calle os va a decir, 7 años, mamá, ¿qué es follar? Perdona, 7 años, ¿me estás preguntando qué es follar? Lo primero que tú piensas es, ¿de dónde has sacado esa expresión? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Qué le explico? ¿Verdad? O sea, y entramos en pánico, absolutamente en pánico. Entonces, antes de contarle nada, preguntarle, ¿dónde has escuchado eso? Tranquilamente, con voz tranquila, serena, aunque por dentro estéis nerviosísimos. ¿Por qué? Porque os da tiempo a pensar y os da tiempo a saber qué sabe. Si os dice, no, he escuchado en el colegio que eso es mirarse intensamente desnudos. Ah, vale, pues ya tú vas a adaptar tu respuesta a lo que te está preguntando, ¿vale? Porque lo escucha. Y porque, ojo, los hermanos mayores existen. Hay que responder lo más relajado posible, porque si respondemos nerviosos, incómodos o enfadados, lo que le estamos transmitiendo al niño pequeño es, de esto no se habla, esto me incomoda, mejor no saques este tema, ¿vale? Y eso, cuando nosotros con 14 o 15 años o 12 queramos hablarle, darle la charla, nos van a decir, ahora no, ahora llegas tarde. Porque en el momento en el que yo empezaba a tener mis preguntitas adaptadas a mi edad, a ti te incomodaban, ahora me incomodas tú, ¿vale? Y por supuesto, puede haber temas que nos incomoden, puede haber temas que no sepamos. Mamá, ¿qué es el sexting? Una niña a lo mejor con 12, 13 años. Pues a lo mejor no sabéis, muchos de vosotros que estáis detrás de la pantalla, qué es el sexting. Pues no pasa nada por decirle a nuestro hijo, mira cariño, ahora mismo la verdad, que no sé lo que es. No te preocupes que me voy a informar y en cuanto lo sepa, no lo hablamos. Pero informaros y hablarlo, porque lo que no puede ser es que esa respuesta nunca jamás llegue, porque entonces no va a volver a preguntártelo. Y también otra herramienta, a lo mejor no estáis preparados para hablar de ciertos temas con vuestros hijos, por lo tanto, siempre es bueno tener otra persona de referencia, que también para ellos es una vía de seguridad, porque a lo mejor hay cosas que a los padres, por mucha confianza que tengan, les da corte, pero aprenden que hay otro adulto de referencia, pues un tío, una amiga que tengáis que es muy amiga de la familia, ¿vale? Otra persona de referencia a la que también puedan ellos acudir. Y ahora ya que yo creo que la mayoría ya sois conscientes de que tenemos que dar información afectivo-sexual, ¿no?, dentro de casa, y que no es tan grande la palabra como nos hemos creído, sino que es mucho más fácil, poquito a poco. Esto, ¿a qué edad empezamos, ¿no? ¿Cuándo empezamos a hablar de educación afectivo-sexual? Porque claro, cuando vamos al cole y tú le preguntas a algún padre, oye, ¿tú ya has empezado a hablar con tu niño de 8 años de algo de esto del sexo? Es como cuando Harry Potter nombraba a Voldemort. O sea, ¿qué ocurría? Pues que todo el mundo se ponía a mirarlo y alguien venía siempre con cara asustada, eso no se dice, ¿no? Sí, en plan voz baja y tremenda, ¿no? Entonces era hablar de esto con otros padres, es como si estuviésemos incitando a los niños a mantener relaciones sexuales. Vamos a quitarnos esto de la cabeza. Contra más lo hablemos, contra más lo nombremos, contra más educación hagamos, menos miedo le vamos a tener. Y eso vamos a transmitir también a nuestros hijos. Porque vuelvo a repetir, la información les va a llegar y no les va a llegar la correcta. Por lo tanto, de 0 a 2 años no hay ningún tipo de significado erótico. Simplemente se explora. Muchos padres se preocupan porque, oye, es que mi hija de 2 años no para de tocarse frente a la tele. O mi hijo tiene 1 año y medio y está obsesionado con la pilila, porque no decimos pene, decimos pilila, ¿no? Está obsesionado, ¿qué ocurre? Pues no ocurre nada. Igual que se toca el pie, la oreja o la nariz, está explorando su cuerpo y no tiene ningún tipo de significado. Simplemente está explorando su cuerpo. Es muy importante también que le enseñemos a nombrar las partes de su cuerpo.
Oreja, nariz, boca, tete. ¿Tete? No. Vagina, vulva. Oreja, nariz, pilila. Pilila, no, pene. O sea, nos da miedo nombrar esas palabras porque parece que estamos nombrando a Voldemort. Entonces, vamos a ir enseñando las partes del cuerpo como se tienen que enseñar. De 2 a 5 años, además esto también, insisto, porque esto es un proceso. Si vamos poquito a poco enseñando estas cosas, luego vamos a tener la confianza que queremos que tengan con nosotros a las edades que nos preocupan. De 2 a 5 años ya empiezan a percibir la diferencia entre lo que son los genitales masculinos y los femeninos. Son las típicas preguntas de que si se duchan o te ven desnudo, te van a decir, oye mamá, tú no tienes lo que tiene papá. Entonces, no, yo no tengo pene, ¿vale? Entonces, ellos empiezan a ver ahí la diferencia entre los genitales masculinos y femeninos. Y ojo, porque aunque nos parezca que no, empiezan aquí a asumir o a ver los estereotipos de género. E incluso los empieza a condicionar. Tú no juegas al fútbol conmigo en el cole porque eres niña. Entonces, ojo, que nos parece que no, pero ya empiezan a aparecer estos estereotipos de género. No sé si os acordáis, las campañas que cada vez se hacen más en esta época mágica, ¿no? Que los Reyes Magos todavía no se han enterado de que pueden regalar lo mismo a los niños que a las niñas. Y aquellos que hacen los cartelitos, los documentos que ven que los Reyes Magos tienen que pedir, ¿vale? Pues parece que ponen de rosa una cosa y de azul otra. Entonces, ojo con estos estereotipos que empiezan a aprender. Ya entienden además las normas sociales. Y aquí es muy, muy importante que empecemos a hablar del respeto y de las relaciones de confianza. De 5 a 9 son las preguntas que más nos van a incomodar porque ya empiezan a cuestionarse qué es esto de la reproducción, es decir, qué se hace para tener un bebé. Van a entender la identidad sexual como algo estable, es decir, ya no va a depender de que me corte el pelo, de que me ponga una horquilla o de que me vista de rosa, sino que ya la identidad sexual es algo estable y han interiorizado, fijaros, ya con 5 o 9 años han interiorizado los roles de género. Y a partir de los 8 años, la importancia del grupo, empiezan a ser sus propias pandillas. Y de los 9 a los 12, que es cuando la mayoría de los padres, y si no hagamos un ejercicio de conciencia, queremos y nos empieza a preocupar este tema, es decir, nos hemos olvidado de los 0 a los 9 años. Cumple 9 años y empezamos a preocuparnos intensamente de este tema. ¿Por qué? Porque empiezan los cambios corporales. Porque empieza, pues viene la menstruación y nos empieza a preocupar todo esto. Fijaros todos los años que hemos perdido, pero bueno, todavía podemos alcanzarlo. Necesitan sentirse parte del grupo y aprobados. Es cuando empiezan a tener realmente interés por la sexualidad adulta. De ahí el tema del móvil, las redes sociales, controlar muy bien o estar pendiente de qué tipo de aplicaciones usan, qué tipo de juegos, qué redes sociales están usando, recalcar que la imagen que ven, que esas imágenes espectaculares que están viendo en Instagram son muchas veces filtros y están retocados porque están construyendo, como he dicho antes, su propia identidad psicológica y su propio espacio, su propia identidad física a través de redes sociales que ofrecen unas imágenes que son irreales, pero que nosotros como adultos sabemos porque no hemos crecido en esa era digital y ellos, sin embargo, se crean unas expectativas que no tienen nada que ver con la realidad y hay que enseñarles a ser críticos. Todo esto es educación afectivo-sexual. Por lo tanto, ¿qué supone hacer educación afectivo-sexual? Pues supone desmitificar, supone enseñar la importancia del respeto, de la igualdad y, por supuesto, del género. Porque cuando nosotros nacemos, no pensáis que venimos con un pan debajo del brazo, venimos con un pack. ¿Y qué pack venimos? Pues las niñas viene el pack de la señorita Pepi. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que ser muy sentimentales, cuidar, dedicarnos al hogar, no hablar muy alto, pasar desapercibidas si puede ser, no querernos a nosotras y ojo, muchos de estos lo hemos superado, pero otros no. Y si no, preguntarles a las mamás que vienen a vuestra consulta en el puerperio si se están dedicando un poquito de tiempo a ellas. La mayoría dirán que no, que para el niño, que para el marido que también está estresado con la maternidad, que la madre que es que se ha puesto mala, pero ellas ni se han mirado al espejo. Por lo tanto, muchos de estos roles de género lo hemos superado, pero otros, el pack, lo tenemos bien metido. Y por supuesto también ser silenciosa. Pero ojo con los niños, porque los niños también tienen un pack importante. Tienen que ser fuertes, no deben demostrar sentimientos, el que en el cole llore, tienen que ser muy valientes, tienen que conquistar, dedicarse a la vida pública y sobre todo quererse mucho. Eso de querer a los demás, no, quererse mucho. Entonces, estos packs, estos roles de género, estos estereotipos, estos mandatos de género están hoy día y son
de los que nosotros podemos trabajar con nuestros hijos cuando hacemos educación afectivo-sexual, que nos creemos que no, todo esto es educación afectivo-sexual. ¿Y qué decir de la música? Bendita música, por llamarla de alguna manera. ¿Dónde está Queen? ¿Dónde está Aerosmith? ¿No? Entonces, esta música tan maravillosa que me dice, agárrala, pégala y azótala. Increíble. O que por otro lado me está diciendo, eso es lo que quiero ver, qué pasa cuando te pego duro contra la pared. ¿Perdona? O otra, toda de arriba abajo, toda entera y tuya, toda, aunque mi vida corra peligro, tuya toda de frente y de repente, toda desesperadamente. Esta es Malú, que no tengo nada en contra de Malú, pero si vemos esta canción, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos romantizando el acoso, estamos idealizando una relación totalmente violenta o de sumisión y, por supuesto, es que estamos erotizando incluso conductas sexuales violentas con este tipo de letra. Entonces, no digo, por supuesto, que no escuchemos estas canciones, ¿vale? A ver si ahora alguno, como esto va a estar por YouTube, me va a demandar. No tengo dinero para pagarla, la demanda. Sino que lo que estoy diciendo es que son fantásticas canciones que nuestros hijos van a cantar, y fantásticas entre comillas, y que nosotros podemos decir, oye, ¿qué piensas tú de esto? Cuando dice pégala, ¿tú crees que a una mujer hay que pegarle? Y estáis hablando ahí de esas relaciones violentas que se están normalizando. No es no escuchar la canción, es analizar, ver qué sabe y crear un espacio de crítica, porque muchos padres dicen, no, yo no hablo de esto porque mi hijo no habla. ¿Tu hijo no habla? ¿O tú no quieres hablar y sacar el tema? No, yo no hablo de esto porque cuando digo algo, mi niña ya tiene 12 años y se va corriendo. Bueno, pero es que puedes lanzar un tema viendo una serie. Hay series muy buenas en Netflix que se pueden ver y pueden ayudar a hablar y a empezar a hablar de estos temas, o a través de alguna noticia que a lo mejor salga, ¿no? Porque aunque nos creamos que no, el machismo está ahí todavía, ¿no? Por ejemplo, hay chicas jugando a la pelota. ¿Y quién tiene preparada la cena? ¿Eso es machista o no? Esos son mensajes de WhatsApp normales. O una youtuber científica que está ahí haciendo su exposición y tiene que aguantar este tipo de comentarios machistas. O bueno, el cómic que tenemos ahí de Maitena, que dice, yo machista, pero si yo te hago la comida, te levanto, te arreglo la mesa, te acuesto a los chicos, ¿vale? Entonces, aunque no queramos y aunque hayamos solventado y aumentado mucho, el micromachismo todavía existe y es importante que también nosotros ahí tengamos una visión crítica de esto. Porque aunque nos creamos que no, y estos son informes actuales del 2022, porque yo sé que por ahí habrá alguna mente crítica que sigue evitando la realidad y seguirá diciendo, estamos atrasados. Esta muchacha que está hablando, pues yo soy muchacha, ¿vale? Jovencita, esa muchacha que está hablando está totalmente equivocada y eso está ya muy antiguo. Pues fijaros, vamos, revista calentita de marzo del 2022 del Instituto de la Juventud de aquí de España. Resultados obtenidos entre 2020 y 2021. En el ámbito de la pareja, ¿vale? En adolescentes de 14 a 20 años, el abuso emocional se insulta en un 17,3%, hablan de un control abusivo, también de un 17%, el control más frecuente es a través del móvil, y es que no lo ven, porque si a tu hija de 14 o 15 años tú le estás diciendo, cariño, cuando llegues a tal sitio mándame un mensaje, ¿vale? O ponte, ahí se me olvidó la localización ahora mismo para yo saber dónde llegas, que estoy preocupada. Yo se lo digo como madre o como padre. Si se lo dice su pareja, ojo, lo normaliza, porque se cree que es normal, porque mi madre y mi padre me lo dicen porque están preocupados. Mi pareja es control y no lo ven hasta que a lo mejor tienen ya 3, 4 años de esa relación y ya el control no solamente es eso, sino que ya estamos pasando a otros niveles. Entonces, todas estas cosas hay que hablarlas y tener esa relación de confianza para que lo podamos trabajar. Y el 11,1%, que esa yo creo que es para mí la estadística más triste, reconoce que se ha sentido presionada para realizar actividades de tipo sexual en las cuales no querían participar. Y en el 2020, el Instituto Nacional de Estadística nos decía que el mayor aumento de número de víctimas en el año 2021 a nivel de agresión sexual se daba en menores de 18 años. Por lo tanto, vuelvo a decir, no neguemos una evidencia que está ahí, no neguemos una realidad que desgraciadamente está ahí y que desde casa podemos intentar y cambiar. Porque las redes sociales considero que son maravillosas, no podemos luchar contra ellas, pero tenemos que saber cómo usarlas. Y hay muchos peligros en las redes sociales. Por ejemplo, tienen que ser conscientes del ciberacoso. Pueden colgar imágenes suyas que luego llegue alguien, ¿vale? Y haya ese ciberacoso sexual. O el grooming, que se crean que están
tienen esa edad que no saben manejar y se creen que están hablando con otra persona de su edad y es un adulto. Tienen que conocer estos peligros, porque el que yo no hable de ellos no significa que no esté. O el sexting, que compartan imágenes sexuales dentro de un contexto de una pareja y luego esa pareja la use o la divulgue entre otros compañeros. Y todo esto son presiones que luego van a tener. Entonces, todo esto son realidades que tenemos y que deben de conocer para poder prevenirlas. Me gustaría poneros un vídeo, porque yo creo que una de las cosas importantes dentro de la educación afectivo-sexual en casa es que se hable de lo que es una relación saludable. Entonces, son 3 minutitos. Estoy preparada. ¿Pero qué preparación? Solo necesitas quererme. Pero por lo que veo no me quieres lo suficiente. No es verdad, no digas eso. Pues ya llevamos un ensayo. Yo te quiero. Te lo he demostrado. Pero tú tienes las dudas. No son dudas, es que no sé. Me había imaginado que la primera vez pues tenía que ser... Maravillosa. Pero va a ser. Tenemos la casa para los dos. Y no nos deja condones. ¿Qué más necesitas? No sé. Necesito tiempo. Ya veo lo que pasa aquí. No pasa nada, tío. Es que... necesito tiempo, nada más. Mira, los tíos tenemos otras necesidades. Necesito que me demuestres que me quieres, no solo que me lo digas. Quiero que me lo demuestres. Este fin de semana es el momento. Piénsatelo. Si no me quieres lo suficiente, pues lo dejamos. Hombre, tampoco es Pero para de buen tanto. rollo, sin problemas, que no pasa nada. Soy muy comprensivo. Pero esto es lo que hay. Te lo piensas y me llamas, y punto. ¿De dónde vas? Tengo entrenamiento. Pero si falta una hora. Hablar de educación afectivo-sexual también es hablar de relaciones saludables. Es decir, cuando hay una relación de respeto y de igualdad, no se fuerza, no se presiona para obtener las relaciones sexuales si la otra persona no lo desea. Tienen que saber que es una relación saludable, porque desgraciadamente muchas veces no lo saben y normalizan conductas abusivas, porque tenemos libros, películas, el ideal romántico del chico malo al que yo voy a cambiar. Entonces, y aquí en este caso he puesto un chico, pero he puesto una chica, pero los chicos también sufren estas relaciones también que no son saludables. Ellos también sufren diferentes presiones por el grupo, como he dicho, el no poder expresar los sentimientos. A nivel del consumo de pornografía, las disfunciones sexuales son muchísimas, tanto en niños como en niñas. En los niños pues tenemos casos de impotencia, tenemos unas expectativas creadas que no son reales y por lo tanto nunca llegan a tener una satisfacción sexual plena. Entonces, aunque en estos 20 minutos no puedo hablar de todos los tipos que hay, pues de diversidades de pareja o de orientaciones o hablar de diferentes presiones, que sepáis que no solamente son las chicas, ¿vale?, las que tienen estas relaciones poco saludables, sino que también son los chicos, ¿no? Entonces, deben de aprender en conjunto a saber que es una pareja saludable, porque una pareja saludable es aquella en la que te encuentras cómoda. No hay que aguantarlo todo, porque uno de los mandatos es todo se aguanta en una relación. No, eso no todo se tiene que aguantar, ¿vale? Una relación cómoda es aquella en la que hay equilibrio, en la que hay respeto, en la que hay comunicación, en la que hay crisis, pero se van a utilizar para crecer como pareja. Esta imagen de Agustina Guerrero es buenísima, porque esto es la realidad. Cariño, qué bonito, amor mío, qué bonito es despertarte, que estés a mi lado, los pajaritos cantan, el sol brilla. ¿Me quieres decir algo? Y el pobre hombre ahí, sí, por favor, lávate los dientes. Esa es la realidad. No es esa realidad que muchas veces ellos están aprendiendo en esas redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, como padres y madres, la labor que tenemos no es fácil. Yo creo que debemos de tomar conciencia de que educar no solamente es educar cómo se sienta a la mesa, sino que también tenemos que hacer una educación afectivo-sexual, que esto no es tan temible o no supone una incitación al sexo. No es como Voldemort en Harry Potter, contra más hablemos y más lo nombremos, más fuertes vamos a ser. Pero la educación afectivo-sexual son muchas cosas. Tenemos muchos recursos, yo solamente he puesto aquí algunos. Yo te lo explico, el semen mola, la regla mola, mamá puso un huevo, solamente son algunos. Y lo que sí que me gustaría es que todo el mundo nos quedásemos con la idea de que hay que hablar de eso, porque sexo es hablar de igualdad,
de respeto, de libertad, de prevención y, por supuesto, de consentimiento. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado y muchas gracias a todos por estar ahí. Reconozco que emociona